Universidad Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa. Facultad de Educación. Tercer semestre. Mi grupo, el grupo Maniti. Agradecido a la maestra Rivera Leiva, Ana Rosa Caterine. El equipo Los Maniti están conformados por los siguientes integrantes. Mi persona, Néstor Gabriel Linton Clinton, Salvador Ramos Renzo Juan, Santos Pérez César Luis, Santos Chumpate Isaías Marcos, Ruiz Piole Rosmalí Linda, que parte de este equipo hemos trabajado. El día de hoy nos toca exponer sobre el tema de la sexualidad. Entonces, nosotros como el grupo hemos trabajado para poder llegar a saber más en cuanto a la interculturalidad. Justo en el grupo que estamos manejamos diferentes lenguas, el cual el día de hoy presentaremos y podemos ver un poco más cómo esto influye lo que es la sexualidad y cómo nosotros podemos ayudar a aquellos niños a que puedan tener este enfoque, ¿no? Y esto va a marcar mucho en la vida de cada uno de ellos. A medida que nosotros podemos seguir enseñando a los estudiantes o a los niños, de acuerdo a sus edades, ellos llegarán a aprender la importancia de su sexualidad. Y nosotros, como docentes, también inculcar, inclusive a los padres, para que ellos puedan enseñar de una manera correcta. Y esto lo veremos más adelante con el apoyo de mis compañeros en el equipo de trabajo. Y también argumentaremos en algunos aspectos del tema que tocaremos en lengua originario, que mi grupo estamos trabajando para poder ayudar en las zonas autóctonas de esta lengua originaria, ¿no? Para que ellos también puedan tener claro en cuanto a la importancia de la sexualidad. Y pues esto sería de lo que nosotros vamos a estar hablando en el transcurso de este video junto con mi equipo, lo que es la sexualidad, con el siguiente. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy tocaremos un tema muy importante sobre la sexualidad de nosotros. A ver, niños, ¿qué vemos aquí en esta imagen? Muy bien, un niño y una niña. Vamos a encontrar las diferencias que existen entre el niño y la niña. A ver, ustedes, ayúdenme. ¿Qué vemos en la hoja? En esta imagen pequeña que vemos. A ver, ¿qué ven? Un niño de espalda y una niña, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es lo que tienen ambos? Cabello. Muy bien, ambos tienen cabello. El cabello es corto entre los niños y el cabello largo entre las niñas. Tienen cejas, tienen la boquita. A ver, ¿qué más tienen? Tienen también hombros, tienen pezones. Muy bien, lo están haciendo perfecto, me gusta. Ahora sí, vamos a ver en qué nos diferencian. A ver, respóndeme, ayúdenme. Muy bien, creo que hemos entendido. A ver, muy bien, te voy a responder. ¿Cuáles los puntitos que tienen en ambos pechos, verdad? Muy bien, se llaman pezones y todos los tenemos. Cuando ya llegamos a una etapa de madurez, así grande como nuestros papás, en los varones se quedan planitos y en las mujeres empiezan a ensancharse. Eso nos hace diferentes. A ver, ¿qué más podemos? Ya no quieren preguntarme, ¿eh? No, pues, pero
Si estamos yendo muy bien. A ver, tú. Muy bien, Carlitos. A ver. ¿Qué te diferencia de una niña? ¿A ti te gusta? Muy bien, los superhéroes. Y a las niñas les gustan las muñecas. ¡Oh! Muy bien, qué buena idea. Cuando ustedes van a llegar a una etapa más adelante y van a crecer, se van a ver los cambios realmente, lo que van a hacer la diferencia. Y consejo para ustedes, papás, nunca se avergüencen cuando sus hijos le hablan sobre la sexualidad. Hablen, sientan que el niño tenga más confianza con ustedes. Nunca los abandonen. Ámenlos, enséñalos a cuidar de su cuerpo, que se valoren, pero nunca les obliguen a hablar de más. Si los psicología, llamo acá Naruna Hita Isaya Marcos Santo Chumpate, llamo acá en la Tzaba y cita educación sexual de edad 6 a 7 años. Llamo en número 60 años pite Chinane Aye Sirari. Número 60 irá Tutio Aye Chabeki. Ahora llamo que ahora Tutio Seirari Aye Igishi Aye Itomi Aisaki Ikeji. Llamo acá número 60 ahora Chabeki. Aye Igishi Kibenza. Aye Tomi, aye ora, aisaki ora, bashimi, chigi, ora, chocho y juegati, tractor. Aye chabeki, juegati, aisaki, oso, aye conejo. Arokarati ora, nakanatsaba y kairora. Educación sexual. Pasón. La educación sexual generalmente comienza con las curiosidades de un niño sobre su cuerpo. Aquí le explicamos cómo preparar el escenario para la educación sexual y cómo responder las preguntas de su hijo o hija. La educación sexual es un tema que muchos padres prefieren evitar si tienen un hijo pequeño. Podría pensar que te libraste de esta situación, al menos por un tiempo, pero eso no es necesariamente cierto. La educación sexual puede comenzar en cualquier momento, aunque es mejor dejar que tu hijo marque el ritmo con sus preguntas. Por ejemplo, aquí tenemos la exploración temprana. Abre la puerta a la educación sexual, enseñándole a tu hijo los nombres apropiados para sus organismos sexuales. Tal vez a la hora del baño, si tu hijo señala un parte de su cuerpo,